Buenos días. Esta mañana, qué increíble, porque veo caras nuevas y eso le agrada a Dios, que puedan estar ustedes aquí, bienvenidos. Y pues la semana pasada Fer nos platicaba acerca de una clase que se llama Identidad Inquebrantable, ¿no? ¿Quién soy y a dónde voy, no? Porque realmente es lo que tenemos que preguntar, ¿quién soy realmente delante de Dios? Y en la primera carta de Pedro, pues obviamente nos habla que se escribió a cristianos de una cierta área, ¿no? Donde actualmente es Turquía, que es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se cree que eran gentiles que se convirtieron al cristianismo. Obviamente tenían retos porque no eran bien vistos socialmente ni por los judíos ni por los romanos. Y obviamente eran perseguidos por ser cristianos. Y era un reto porque obviamente estaba en juego sus vidas. Hoy en día, pues aquí en Guadalajara no vemos esos retos, ¿no? De esa persecución donde está en peligro nuestra vida. Pero puedes cuestionarte por qué no tenemos esos retos, por qué no tenemos esa persecución. Yo lo personal pienso que hoy en día tenemos una sociedad tolerante, una sociedad con pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Es un sistema que reconoce y acepta la diversidad de ideas, posiciones, doctrinas o ideologías, ¿no? Y es que somos muy permisivos ante muchas situaciones. Por ejemplo, hoy en día creemos, o mucha gente cree más bien dicho, que todas las religiones te llevan a Dios y te llevan a la salvación, te llevan hacia el cielo, ¿no? Y dices, bueno, si todo me lleva, pues no tengo nada que hacer, yo con que vaya a algún lugar ya es suficiente. Y a veces pensamos de esa manera. Hoy la sociedad dice, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, todos a paz, todo amor y estamos todos tranquilos, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo estamos? Quiero platicarte una historia que leí ayer. Esa historia dice que había una vez un joven llamado Daniel que soñaba con explorar el mar. Un día decidió aventurarse solo en una pequeña lancha. Al principio el agua estaba tranquila, pero sin darse cuenta, la corriente le fue alejando más y más de la orilla. De repente, el cielo se nubló, el viento se intensificó y las olas comenzaron a sacudir la lancha. Daniel trató de remar, pero la corriente era demasiado fuerte. Se dio cuenta de que estaba perdido en medio del océano, sin saber cómo regresar. Horas después, ya estaba agotado y sin esperanza. Vio en el horizonte un barco grande que se acercaba. Un marino lanzó un salvavidas y le gritó, agarra la cuerda, te sacaremos de aquí. Daniel tenía dos opciones, aceptar la ayuda y dejarse rescatar o tratar de salvarse solo, aunque sabía que era imposible. Sin dudarlo, tomó la cuerda y fue rescatado. Cuando subió al barco, el capitán le dijo, estabas perdido, pero ahora estás a salvo. No hiciste nada para merecer este rescate, pero vinimos porque valoramos tu vida. Y así espiritualmente, muchos pudimos estar así, ¿no? Yo recuerdo que estar a la deriva, estar perdido, y de esa manera Dios vino por mí. Pero a veces no le damos la importancia a la salvación o no entendemos qué es la salvación. La clase de hoy se llama La importancia de la salvación. Y me gustaría que pudiéramos ir a la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. No sé si estemos ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios. Yo traigo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 3 dice, que toda la alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Y dice la Escritura que Pedro alababa al Padre. ¿Por qué alabas a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? Obviamente Pedro alababa a Dios porque reconocía quién es Dios, reconocía que lo había rescatado, reconocía que Jesús había pagado un precio muy alto por Pedro, reconocía que le había perdonado sus pecados, reconocía que había podido nacer de nuevo, dice la Escritura, mediante la resurrección de Jesucristo. Imagina cómo era tu vida o cómo es actualmente tu vida sin Cristo. ¿Cómo es o cómo era? Obviamente no había esperanza, como en la historia, remando y remando contracorriente, porque obviamente no podías regresar al origen, que es Dios. No podías regresar a tener una vida plena, sufriendo, batallándole sin esperanza. Y sin embargo, Dios nos rescata. Y Dios está dispuesto a rescatarnos por la sangre de Jesucristo. Y obviamente, pues cuando estamos sin Cristo, pues obviamente hay pecado en nuestro corazón. ¿Cómo es ese pecado? Obviamente no nos permite estar conectados con Dios. Obviamente te sientes mal con tu propio pecado y obviamente te afecta a la gente que te rodea. Y no sé si has visto personas inmorales, casadas, y de repente cómo afectan el matrimonio en la familia, cómo se perjudican ellos, y hay una afectación fuerte en la vida. Las personas que se drogan, ¿cómo es la drogadicción? ¿Cómo se apartan de Dios? Porque ese no es el plan de Dios. Se afectan, pero se afectan ellos mismos y se afectan a las personas que rodean. Personas con alcoholismo, y así podemos ir con cada pecado, cuánto nos afecta por ese estilo de vida. Por eso es la importancia de poder nacer de nuevo, una segunda oportunidad, una oportunidad que Dios te dé para poder cambiar y transformar tu vida, que Dios te da herramientas para poder salir adelante y estar conectados con Dios. Y la pregunta es, hoy en día, ¿cómo estamos aprovechando esta oportunidad? ¿Se te ha presentado la oportunidad? Y si se te presentó, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? Y pues, obviamente Pedro alababa a Dios por esa salvación, por ese nacer de nuevo, por perdonar sus pecados y poder estar bien delante de Dios. Vemos en las primeras escrituras de Pedro, cómo era Pedro, ¿no? Negó a Jesús 3 veces. Pero sin embargo aquí vemos un Pedro totalmente diferente, un Pedro donde Dios estuvo trabajando en ese proceso y trabajando en su carácter, trabajando en su fe, trabajando en muchas áreas de su vida. Y de esa manera pues Dios fue bueno, ¿no? Dice más adelante, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean. Y
Dice la Escritura que tenemos una herencia, ¿no? Que la vamos a ver al final. Esa herencia, esa salvación es la vida eterna. Imagínate cómo va a ser que tú puedas estar en presencia de Dios para toda la vida. Obviamente va a ser de mucha alegría, de mucho gozo, de poder platicar con Dios directamente, con Jesús. Imagínate cómo va a ser ese día. Algo muy, muy especial. Y Dios te dice, tienes esa herencia, que vas a estar ahí al final de poder ver cara a cara a Dios, poder tener una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Pero dice que cuando tenemos, que esa fe nos va a proteger Dios, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando confiamos plenamente en Jesús, cuando nuestro corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Jesús, Dios nos protege para poder tener la salvación final. Y quiero que me acompañen en otra escritura, digo ahí mismo en Primera de Pedro, en el versículo 6 y 7. Dice, así que alégrense de verdad. Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y esos hermanos habían pasado esas dificultades, esas situaciones, pero dice que ellos estaban gozosos, a pesar de que habían sufrido y estaban sufriendo esa persecución, donde su vida estaba en peligro. ¿Y cómo es posible que esos hermanos en medio de las pruebas se estaban gozando? ¿Cómo es posible? O sea, en mi cabeza es como no lo entiendo, ¿no? Y dice que era su fe, la esperanza de poder estar un día en la presencia de Dios. O sea, ellos podían soportar el sufrimiento porque sabían que tenían una herencia en el futuro, que tenían una herencia y una esperanza de poder estar en la vida eterna con Dios. Y eso por eso permitían poder soportar ese sufrimiento. Y es la fe que te lleva a poder vencer esos obstáculos. Dice que se prueba en fuego nuestra fe. Cuando pasamos esos sufrimientos, ¿cómo lo vivimos? ¿Lo vivimos gozosamente? ¿Lo vivimos en tristeza, en miedos, en dudas? Como ustedes saben, yo tengo 3 meses que no tengo trabajo y para mí en ese tiempo ha sido difícil. A veces he pensado, híjole, no tengo fe, me da tristeza, estoy arriba, estoy abajo, me llegan muchas emociones. Y a veces me siento hasta cierta manera como culpable de decir, no tengo la fe necesaria para tener el trabajo, o qué me está pasando, ¿no? No sé si tú te has pensado, decir, ¿por qué no tengo ese gozo que tienen esos hermanos cuando están sufriendo? ¿Te ha pasado alguna vez así? Que estás pasando una prueba y estás con esa tristeza y dices, ¿acaso no tengo fe? Pero realmente tenemos fe porque vamos a Dios, porque realmente confiamos en la presencia de Dios. Un ejemplo, vemos a Jesús en Getsemaní antes de ir a la cruz, dice que estaba triste y angustiado. Y a veces nos sentimos culpables por sentirnos tristes y angustiados y no tener ese gozo como tenían ellos. Pero al fin de cuentas es, ¿cuánto dependo mi corazón de Dios? Eso es fe. ¿Cuánto tengo esa confianza en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, de seguir aferrado en la fe? Hoy en día podemos
reflexionar también, ¿por qué no tenemos esa persecución a veces? Porque ellos sufrían por ser cristianos. Hoy sufrimos por diversas situaciones, no por ser cristiano, por retos de enfermedad, por retos del trabajo, por retos dentro de la familia, con tu pareja, situaciones que vamos presentando día a día, ¿no? En tu trabajo, muchas situaciones que vamos presentando, pero muchos de ellos no son porque seamos cristianos. Y cuando veo yo eso, digo, wow, o sea, ¿cómo debería tener mi corazón para estar a tal punto de saber y creer y tener mi disposición de que a pesar de que esté en peligro como esos hermanos, tener esa fe? Pedro les está dando esa esperanza, les está dando esos ánimos de que en medio de tanta dificultad puedan poner sus ojos en Jesús, puedan poner sus ojos en la meta que es la vida eterna. Y a veces en medio del sufrimiento lo que menos pensamos es, voy a tener la vida eterna con Jesús. Pensamos en lo que nos está doliendo, pensamos en lo que me hace falta, pero no tenemos nuestra visión, fijar nuestra meta en Jesús. Y es cuando tenemos que poner nuestra meta en Jesús y decir, no sé cuándo Dios me va a dar el trabajo, me lo va a dar, ¿cuándo? No sé, confío en que Dios me lo va a dar y me lo va a dar. Pero a veces pasa el tiempo y te llegas a desesperar y en medio de eso es volver a ir a Dios y confiar, pero a veces es difícil. Ahora, ¿qué pasaría? Yo me pregunto si Pablo Landeros, no Pablo el de la Biblia, pudiera compartir mi fe y buscar la salvación de los demás. ¿Cómo es cuando tú compartes a alguien de la salvación, de que vaya a la vida eterna? Te juzgan de loco, no me interesa, no creo, yo creo que después de morir me voy a morir y no pasa nada. Y no se dan cuenta de la importancia que es la salvación, la importancia de que Dios perdone tus pecados. No lo vemos. Pensamos de que yo soy bueno, yo no tengo pecado, pero cuando revisamos y escudriñamos el corazón, pensamos cosas terribles y hacemos cosas terribles, que nos da vergüenza hablar lo que pensamos y lo que decimos. Y nos damos cuenta que hay maldad en nuestro corazón, pero nos engañamos, tratamos de tapar las cosas, queriendo hacer cosas, decir, soy bueno, pero en realidad en lo profundo de nuestro corazón hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza que nos afecta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Y tenemos que ser muy profundos en nuestro corazón en ese sentido. Y cuando tú compartes a alguien, pues obviamente a veces te estás saludando y ni te saludan, te dejan con la mano estirada. A veces te pueden insultar, te pueden agredir. Ahí es cuando podemos tener persecución por ser verdaderamente cristianos. Yo cuando empecé a ver esto, porque vi la salvación es importante para Dios, no nada más es mi salvación y decir, soy orgulloso, egoísta, yo ya tengo mi salvación y ya felices y todo. No, ¿qué voy a hacer con mi salvación? Es mi herencia, pero ¿quiero compartir esa herencia con alguien más? ¿O nada más me quedo yo con esa herencia? ¿Soy egoísta? ¿O Dios quiere que comparta mi herencia con alguien más? Y cuando comparto esa herencia con alguien más, pues obviamente Dios se llena de alegría. Y a veces no lo vemos de esa manera. Que te dicen, oye, hay que estudiar la Biblia con fulanitos, con sutanito, con menganita. Y a veces ponemos pretexto, no puedo. Es importante la salvación de las demás personas. ¿Cómo sería la sociedad de Guadalajara si todos fuéramos salvos? Dios perdonando nuestros pecados, Dios trabajando y purificándonos como dice la Biblia. Obviamente esa purificación no es fácil y una sociedad donde cada vez se está purificando más. Obviamente no habría esas situaciones que hoy tenemos. Alcoholismo, violencia, asesinatos, robos, etcétera, 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 ¿no? Necesitamos
Dios se preocupa por tener una sociedad que dependa de Él, que no dependamos de nosotros mismos, que dependamos de Jesús. Por eso mandó a Jesucristo. Y a veces no nos gusta depender de Dios. Decía una canción, ¿no? Te entrego mi corazón, que tú tengas el control, ¿no? Decía la canción. Y realmente hoy en esta mañana, ¿estás dispuesto de entregar el control a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿O nos rehusamos y tomamos decisiones por nuestra propia voluntad? Y eso me hizo pensar cuánto yo personalmente necesito compartir mi fe a más personas que conozcan. Y quiero que me acompañes a una escritura en Primera de Pedro. Antes de ir allí, quisiera platicarles cómo es la purificación del oro. El crisol es como una vasija de barro, donde ponen el oro y en fuego empiezan a fundir el oro. No sé si has escuchado el oro de 10 quilates, de 14 quilates, y a veces nos quedamos como, es oro, pero no es oro puro. Hay aleaciones con metales, como la plata, como el cobre, y cuando vas fundiendo, se va separando el oro de la plata y del cobre. Estaba leyendo y decía que el oro de 10 quilates es aproximadamente como el 41% de oro, y el de 14 quilates como un 58% aproximadamente de oro. Entonces no es oro puro. Y ese proceso, pues imagínate con el fuego, es así como Dios nos trata. Imagínate cómo es sentir el fuego, el sufrimiento, que Dios esté tratando tu corazón y lo vemos como una maldición, cuando realmente es una bendición, ¿no? Yo hoy que estoy pasando esto y que vi la clase dije, gracias Dios, porque sé que no estoy sufriendo por ser un cristiano, pero sé que utilizas esto para purificar mi fe. Sé que utilizas esto para tratar mi corazón. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué está purificando? No lo sé. A veces no entiendo qué es lo que está pasando en mi vida. Pero es confiar en Jesús. Confiar en el amor que Dios me tiene. Que Jesús murió en la cruz por amor a mí. Por perdonar mis pecados. Dice Jeremías que Dios tiene planes para mi bienestar, no para mi mal. Y ahora sí vamos a ir en el versículo 8 y 9. Dice la Escritura, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de su alma. Y qué increíble, ¿no? Nosotros tampoco conocemos a Jesús físicamente, lo conocemos a través de las Escrituras, pero físicamente no lo conocemos, pero lo amamos, pero creemos en Él, aún en medio de las dificultades, y nos gozamos en Él, porque cuando compartimos la palabra de Dios, nos llenamos de gozo, compartimos a Jesús, compartimos su gran amor, su misericordia, su perdón, y nos gozamos, y nos llenamos de Él. Y ojalá que todos los días pudiéramos llenarnos de ese gozo al estar en su presencia, de poder sentir su amor y su compasión, aunque no lo hemos visto, pero sí lo conocemos por lo que nos dice las Escrituras, ¿no? Y dice que es algo indescriptible. Y dice que obviamente amamos a Jesús, creemos en Jesús y nos gozamos en Él por la salvación que nos da al nacer de nuevo. Pero algo que me llama la atención dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Es decir, que si no confiamos en Él, si no tenemos fe en Jesús, no vamos a tener la salvación. Por eso de que dicen, todas las religiones van a Dios, o sea, dice que solamente por confiar
en Jesús. Confiar en Jesús de cuánto nos ama y cuánto se sacrificó por ti y por mí. Y es por eso que nos llenamos de gozo, ¿no? ¿Cómo fue cuando llegaste a la fe? ¿Cómo fue cuando estudiaste la Biblia y te bautizaste y naciste de nuevo? ¿Te recuerdas? Estabas contento de que Dios te haya perdonado tus pecados. Y vamos a ir en el versículo 10 y 12. Ya estamos ahí en el versículo 10, dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Dice que los profetas estuvieron investigando cuidadosamente, los profetas acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca del Mesías. Imagínate lo importante que es para Dios que desde los profetas ya se estaba planeando la salvación por medio de Jesús. ¿Es importante para Dios la salvación? ¿Es importante que cada uno de nosotros estemos viviendo con Él eternamente? Para Dios es importante perdonar nuestros pecados, pero necesitamos confiar solamente en Jesús, en ese proceso. Pero la pregunta es, así como en la historia, imagínate que estás tú remando y te quieren salvar y tú, no me interesa, quiero seguir remando, quiero seguir sufriendo. A veces podemos estar así, siguiendo con nuestros propios pecados, siguiendo sufriendo, siguiendo esclavizados en el pecado, en el alcohol, en las drogas, en inmoralidad, en mentiras, en robos, en muchas cosas que Dios detesta. Pero Dios nos ama porque nos quiere ayudar, porque quiere perdonar nuestros pecados en medio de su misericordia. Su misericordia, ¿qué es la misericordia de Dios? Obviamente dice, ya me perdí, la misericordia es esa compasión de Dios que Dios muestra por los seres humanos a pesar de su pecado y por su total incapacidad de deshacerse de sus errores. Él les permite ser parte de un pueblo especial que cuenta con su favor. Es decir, a pesar de nuestros pecados, Dios quiere rescatarnos. Somos incapaces de poder deshacernos de nuestros pecados. Somos incapaces, nuestra naturaleza nos traiciona. Y esa es la misericordia de Dios. Esa es su gracia por lo cual hemos sido llamados. Y en esta mañana, pues habla Pedro, nos está comentando acerca de los profetas que estuvieron investigando, viendo cuál es el tiempo que Jesús iba a estar, hablando de lo que iba a sufrir, de lo que iba a padecer. Imagínate, se habla que desde los profetas hasta que Jesús aparece, más de 750 años. Más de 750 años donde Dios ha estado planeando. Imagínate cuántos judíos esperaban la salvación durante todo ese tiempo. Y Pedro les está diciendo, ustedes tienen el privilegio de haber nacido después de Cristo. Porque lo que se dijo hace más de 750 años, hoy ha llegado la salvación. Nosotros tenemos ese privilegio de poder ser perdonados por Dios, de poder tener la salvación. Tenemos ese privilegio. Si tú lees la Biblia recordarás que antes tenía que ir un sacerdote a pedir perdón por el pueblo,
hoy tenemos la oportunidad de hablar directamente con Dios. Hoy tenemos la oportunidad de estar llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los profetas estaban llenos del Espíritu de Cristo, es decir, el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesús tenía era el mismo Espíritu Santo que tenían los profetas cuando profetizaron esto hace más de 750 años. Para Dios es importante si están hablando desde hace 750 años, pero ¿qué tanta importancia le damos a nuestra salvación? ¿Qué tanto cuidamos esa herencia que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto nos dejamos purificar en medio del sufrimiento? Hay muchos que dicen, no, pasamos situaciones de injusticias, no, pues como que en la iglesia hay injusticias, me pasan situaciones y ve este hermano, esta hermana y ya me voy. En la iglesia del primer siglo, Jesús pasó injusticias, Jesús fue traicionado, fue negado, y si tú lees más escrituras del primer siglo, pasaron situaciones difíciles, complicadas. Más adelante Pedro también dice que Jesús cuando sufría, se lo dejaba en manos de Dios. Dice, Dios, ahí está, tú haz justicia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya no juego, como los niños, ¿no? Cuando están sus canicas y, dame mis canicas, ya no juego, ¿no? Nos enojamos, nos sentimos de esa manera y a veces así como cristianos actuamos, cuando tenemos que tomar nuestra responsabilidad delante de Dios y aferrarnos a confiar en Jesús, que va a hacer todo, y Él va a poner las cosas en orden. Lo único que tenemos que cuidar es nuestro corazón. Tenemos que cuidar de que mi corazón no se endurezca, porque si se endurece, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a rechazar a Dios fácilmente, voy a negarme. Necesito confiar y trabajar en mi corazón para que cuando lleguen los momentos de prueba, Dios purifique mi corazón, Dios me ayude para un día poder estar allá. Y a mí me encantaría, y obviamente a Dios también, que cada uno de ustedes podamos vivir eternamente. Y lo que me llama la atención de que dice en el versículo 12, bueno, lo voy a leer otra vez desde el 10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de la salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, pero cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora que esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observaban con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y dice que lo estaban esperando, ¿no? Pero que se les predicó el mensaje con el Espíritu Santo. De igual manera, cada uno de nosotros se nos predicó el mensaje con el Espíritu Santo, porque somos instrumentos de Dios, porque Dios cuando nos perdonó nos llenó de su Espíritu, y cuando compartimos nuestra fe, cuando compartimos la salvación, estamos llenos del Espíritu Santo, y es un mensaje que no viene de la naturaleza de Pablo, no viene de la naturaleza de Benja, no viene de la naturaleza de cada uno de nosotros, viene del poder de Dios. Ese es el mensaje que viene de Dios. Y por lo tanto, es un mensaje que tenemos que atesorar. Y que ese es un mensaje que nos permite arrepentirnos de nuestros pecados, nos permite nacer de nuevo y Jesús nos abre la puerta de la salvación. Y obviamente lo importante es estar agradecido con Dios. ¿Por qué Pedro alababa desde el principio? Porque estaba agradecido con Dios por todo lo que ha hecho. Ver transformarse desde antes de que se convirtiera, se convirtió, negó y todo el proceso que Dios hizo y cómo terminó Pedro. Pedro muriendo por el mensaje de Dios, por el mensaje de Jesús. Pero la importancia es poder compartir este mensaje de salvación
hacia las demás personas. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, mi Dios. En esta mañana te queremos dar gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, papá, por perdonar nuestros pecados, por permitirme arrepentirme y que cada uno de mis hermanos también pudieran arrepentirse y que constantemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a verlo y que sobre todo, papá, poder gozarnos de tu salvación, poder sentir y ver todo lo grande que haces por nosotros. Yo me pongo a pensar de cuántas cosas me estás cuidando y de cuántas cosas que ni veo, Dios, de lo que tú me has cuidado, Señor. Gracias por este tiempo. Yo te pido, papá, que nos ayudes a ser valientes en compartir también nuestra fe, que nos permitas que más personas puedan conocer tu salvación, que más personas puedan arrepentirse y volverse a ti, Señor, y sobre todo que podamos vivir eternamente a tu lado, Señor. Acompáñanos y guíanos, Señor, todos los días de nuestras vidas y te lo pido todo a través de mi Señor Jesús. Amén.